Listo, listo. Entonces, nuevamente un saludo fraterno para todas y todos. Vamos a, vamos a comenzar pues nuestra clase después de esta pequeña pausa en la que estamos. Bien, entonces, eh, bien, ahí estamos. Listo. Listo, bueno, entonces vamos a empezar hoy con un tema que es el problema sinóptico. Creo que ya, de hecho, hemos hecho ya un ejercicio, ya todos les califiqué. Hay algunas personas que no subieron su ejercicio. Y luego tenemos otro ejercicio y el otro ejercicio tiene que ver con el contexto histórico. Ya Luz Adriana muy juiciosamente ya subió su contexto histórico, su cuadro sinóptico del contexto histórico, que es importante pues conocer un poquito ese contexto del primer siglo en el que se escribieron los evangelios, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla para que hablemos del problema sinóptico. ¿A qué nos referimos con el problema sinóptico? Entonces, bueno, si alguien llega a tener alguna pregunta eh, o, o algún aporte, alguna acotación, con toda confianza me interrumpen y vamos hablando, vamos charlando. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de el problema sinóptico en los evangelios? Yo creo que lo primero que habría que decir es que el problema sinóptico o la sinopsis, más bien la palabra sinopsis, significa una visión paralela de los evangelios en columnas, que es lo que nosotros hicimos con el ejercicio aquí de la oveja perdida, pero que ustedes también hicieron con el relato de la sanidad o sanación de la suegra de Pedro. Y entonces es poner un relato en paralelo para poder ver las diferencias entre los evangelios, pero también las similitudes. Entonces, justamente estas diferencias llevaron a los estudiosos a plantear lo que se llamó el problema sinóptico, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que decir, bueno, creo que ya les había dicho que, bueno, el problema es que hay algunos evangelios que, bueno, Mateo, Marcos y Lucas, que estamos hablando de los evangelios sinópticos, ¿no? Entonces, hay relatos que están tanto en Mateo como en Lucas, o relatos en Mateo, Marcos y Lucas que son similares. No obstante, hay unas pequeñas diferencias, ¿sí? Entonces, permítanme un segundito, voy a ayudar a mis cositas ya a conectarse a una clase y ya vengo, no me demoro, pero absolutamente nada. Sí, se fue. Bueno, ya llegué. Entonces, eh, los estudiosos dijeron, bueno, es muy curioso que en los evangelios, por ejemplo, hayan relatos similares, sin embargo, hay ciertas diferencias. Entonces, eso llevó a replantear lo que entendíamos por revelación y por inspiración de las Sagradas Escrituras, pero también se empezó a pensar que los evangelios, cada uno, aunque tenían relatos parecidos, tenían énfasis propios. Y entonces eso es lo que se llama el problema sinóptico, o sea, ¿por qué entre los tres evangelios hay relatos parecidos, pero no obstante, aunque hay relatos parecidos,
nosotros tenemos ciertas diferencias y eso es lo que se llama problema sinóptico, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva, a ver, yo lo pongo en grande para que lo podamos ver, listo. Entonces, vamos a definir el problema sinóptico. Entonces, al definir el problema sinóptico, decimos que hay similitudes verbales. Por ejemplo, los evangelios sinópticos muestran un alto grado de similitudes en el lenguaje, en la estructura narrativa, que luego ya lo vamos a mirar, pero también hay diferencias. Pues, a pesar de las similitudes, existen diferencias significativas en detalles, en énfasis teológicos y enfoques entre los tres evangelios. En un tercer momento podemos hablar de un origen común. Entonces, el problema radica en determinar si estos evangelios tienen una fuente común o si un evangelio depende literariamente de otro evangelio, ¿no? Bien, em, ahora, hablar de las similitudes y diferencias entre los evangelios. Entonces, similitudes, los eventos clave de la vida y ministerio de Jesús en un orden similar. Y ya ahorita lo vamos a ver en un cuadrito, ¿sí? Fuentes comunes. Es muy probable que los evangelios hayan tenido fuentes comunes para su redacción, como por ejemplo la tradición oral, o probablemente hayan tenido a su alcance algunos documentos escritos. Como decíamos, los evangelios sinópticos tuvieron procesos de redacción. Los evangelios sinópticos no se escribieron de una sola vez, o como diríamos coloquialmente, como que el autor bíblico se sentó y entonces de una sola sentada escribió los evangelios, sino que hubo primero toda una tradición oral. Y cuando entremos ahora a Marcos, vamos a mirar cómo se fue componiendo cada uno de los evangelios. Pero sí lo que tenemos que decir es que primero obviamente comenzó toda la tradición oral y después de la tradición oral, seguramente con fines misioneros, em, se empezaron a escribir de manera independiente para evangelizar, para hacer la misión, todo aquello que Jesús había dicho y que Jesús y había realizado también. Entonces, en ese sentido es que estamos diciendo que habían fuentes comunes para los tres evangelios. Bueno, y hemos hablado pues de las diferencias. Entonces, aquí vamos a mirar algo que es importante mencionar y es que cuando tenemos perícopas que son similares en Marcos, en Mateo y en Lucas, esas se llaman perícopas de triple tradición, ¿sí? Porque están en los tres evangelios y son comunes a los tres. Pero cuando tenemos perícopas que solamente aparecen en Mateo y en Lucas, entonces las llamamos perícopas de doble tradición. Pero también cuando hay perícopas que aparecen en un solo evangelio, o sea, que solo las tenga Mateo, que solo las tenga Marcos, que solo las tenga Lucas en su evangelio, entonces estaríamos hablando de perícopas, ay, aquí me quedo de doble tradición, pero no es doble tradición, sino, vamos a quitarle acá. No son perícopas de doble tradición, sino acá es simplemente, son tradiciones simples, llamémoslas así. Perícopas de tradiciones, de tradiciones simples. De tradiciones simples. Listo. Esas son las que llamaríamos así. Tradiciones simples. Listo. Ahora sí la volvemos a poner en grande. Listo. Entonces, en un solo evangelio son perícopas de tradiciones simples. Eso para que siempre lo recordemos, ¿no? Entonces, cuando aparecen en los tres, perícopas de triple tradición. Cuando aparecen en los dos, perícopas de doble tradición. Y cuando aparecen en un solo evangelio, pues serían tradiciones simples. Bien, también podríamos hablar de duplicados, porque hay momentos en que tenemos dos relatos. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos tenemos dos relatos de multiplicación de panes, uno en el capítulo 6 y uno en el capítulo 8. No obstante, luego cuando uno entra a estudiarlos, aunque es un relato de multiplicación de pan, no obstante, también los destinatarios son distintos, pero en ese orden de ideas, los estudiosos llaman duplicados, que son entonces esas tradiciones que aparecen dos veces en un mismo evangelio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un buen ejemplo, el de Marcos. Bueno, ahora acá vamos a mirar que los tres evangelios, estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas,
siguen un mismo esquema que cuenta la vida de Jesús, digamos, ¿no? El ministerio de Jesús. Entonces, tenemos preparación para el ministerio en Mateo capítulo 3 versículos 1 hasta el capítulo 4 11. En Marcos está en el capítulo 1, versículos del 1 al 13. En Lucas está en el capítulo 3 versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 3. Esa es la preparación para el ministerio. Ahora, estamos hablando del mismo esquema, porque si ustedes se dan cuenta, Mateo tiene relatos de infancia y Lucas también, pero no lo pusimos acá porque estamos hablando del mismo itinerario ya propiamente desde la preparación del ministerio de Jesús hasta cuando llega a Jerusalén. Luego tenemos en un segundo momento, tenemos cómo después de la preparación del ministerio, Jesús comienza su ministerio en Galilea, él parte de Galilea. Entonces, en Mateo está desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18, es bastante largo. En Marcos está en el capítulo 1 hasta el capítulo 9, también son básicamente como 9 capítulos. En Lucas está desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9. Ahí todo va a girar en torno a Galilea, ¿no? Al mar de Galilea, a sus alrededores, también va a pasar a lugares paganos donde va a ser ministerio, pero todo gira en torno ahí a Galilea. Entonces, ese mismo itinerario eh, es para los tres. Pero luego Jesús va a emprender viaje hacia Jerusalén, después de tener ahí su ministerio, entonces viaja a Jerusalén. En Mateo emprende el viaje en el capítulo 19 y allí van a ser solamente dos capítulos, 19 y 20, que Jesús sube a Jerusalén. Mientras que Jesús va subiendo a Jerusalén, vamos a encontrar que él va enseñando, también va encontrándose con algunas personas en el camino y va haciendo ciertas paradas, pero todo el propósito es ir hacia Jerusalén. En Marcos solamente está en el capítulo 10 la subida a Jerusalén, mientras que en Lucas la subida a Jerusalén es muchísimo más larga, porque va desde el 9:51 hasta el capítulo 18, versículo 43. Y va a ser muy interesante todo ese itinerario de viaje, porque allí va a ser muchas enseñanzas mientras va viajando en Lucas, ¿no? Se va a ver mucho más la enseñanza. Y también algunas paradas y entra a ciertas casas, como por ejemplo el de la casa de María y Marta, eh, y el hermano Lázaro. Él va a hacer una parada y va a entrar allí, pero siempre con el propósito de seguir hacia Jerusalén. Después, cuando ya llega a Jerusalén, entonces Jesús entra a Jerusalén y van a ver algunos acontecimientos, ¿no? En algún evangelio entra al templo directamente, en otro entra primero a la ciudad de Jerusalén y hay ciertos acontecimientos, pero mayormente después de esos acontecimientos viene lo que conocemos como el buen relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, en Mateo está entre el capítulo 21 y el capítulo 28, en Marcos está del 11 al 16 y en Lucas está del 19 al 24. ¿Sí? Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, porque ahí en la plataforma hice como algunos cambiecitos, quizás algunos que entraron dijeron, ay, esta profe sí cambia cosas, pero es que pensando sobre todo en la comodidad de ustedes y pensando sobre todo en, la que, en algunos de ustedes que no tienen como una red de internet tan estable, quizás algunos recursos tan tecnológicos, sobre todo estoy hablando de los recursos tecnológicos, entonces dije, bueno, para poder aprovechar este curso, yo creo que lo teórico yo se los doy, pero sí quisiera que entráramos a leer los evangelios, como les decía. Yo tenía como algunas otras lecturas, pero yo creo que yo prefiero como dar clases magistrales también, obviamente que ustedes entren y participen y pregunten, acoten, bueno, todo eso, pero que mayormente nuestra lectura sea de la Biblia propiamente dicho, ¿no? Que entremos, que leamos los evangelios, que nos apropiemos de cómo están distribuidos los evangelios, cómo cada uno de los evangelistas eh, organizó su material, cómo lo tomó, cómo lo organizó, ¿no? Y que tengamos como la panorámica de cada uno de los evangelios. Entonces las lecturas realmente van a ser de los evangelios como tal, ¿sí? Entonces ese fue el cambio que hice con respecto a las lecturas.
Entonces, yo esta semana o la semana pasada estuve haciendo un cambiecito también en las actividades y en la evaluación. Ya ustedes subieron un primer trabajo y ese trabajo ya lo califiqué. Ya ustedes tienen ahí sus notas, sus retroalimentaciones, hice un pequeño comentario que fue la comparación, la observación sinóptica, que ya hicimos una observación, un ejercicio sinóptico del relato de la suegra de Pedro. Pero luego tienen una lectura, que es así una lectura de contexto, ¿no? Como un poquito de contexto social, político, económico, religioso, para poder entender también cada uno de los evangelios, en qué ambiente se mueve y tratar de comprender un poquito las comunidades a las que escribe Mateo, a las que escribe Marcos, a las que escribe Lucas. Bien. Entonces, corrí una fecha porque ese trabajo es para hoy, ¿no? Para hoy. Ya entré y califiqué uno que ya estaba allí, pero ese trabajo pues era para hoy, ¿no? Era análisis o el cuadro sinóptico de esa lectura. Y ahí les puse un link por si de pronto alguno nos recordamos cómo se hace un cuadro sinóptico, entonces puse un link ahí como para recordar y mirar cómo se hace y hacer la lectura y bueno, poder realizar el cuadro y poder empaparnos un poquito de ese contexto del primer siglo. Luego tenemos otra actividad, porque también dije, bueno, no quiero ponerles tantas actividades, nos quedarían solamente tres actividades, o sea, la primera del análisis sinóptico, el segundo del cuadro sinóptico sobre el contexto del primer siglo, luego viene una tercera actividad que es para el hoy en 8. Ahí yo corrí la fecha. Y corrí la fecha porque es que hasta ahí me di cuenta que no teníamos clase hace 8 días. Entonces por eso dije, uy, no, entonces como vamos a tener la clase hasta el 17, entonces corrí una fecha para que ustedes sepan por qué la corrí. Y es que vamos a leer ya el Evangelio de Marcos, entonces teníamos ahí en la plataforma que por lo menos íbamos a leer hasta, aquí tenemos el Evangelio de Marcos, lo que es el capítulo 1 eh, hasta el ministerio en Galilea, que sería hasta el capítulo 9. Esa era la lectura hasta ahora, pero por ahora solo leer para saber cuáles son los relatos que aparecen allí en Marcos. Y el resto de los capítulos, que son del capítulo 10 hasta el capítulo 16, los vamos a leer para de hoy en 8. O sea que de hoy en 8 ya tenemos todo el Evangelio de Marcos leído. Y entonces, cuando entremos a hablar del Evangelio de Marcos, entonces ya tenemos la panorámica. ¿Qué vamos a hacer con esa lectura? Allí yo les puse, vamos a recoger esa lectura del Evangelio de Marcos en un mapa conceptual. También les puse allí un link para que ustedes recuerden cómo se hace un mapa conceptual, que es realmente muy fácil. Ahora, ¿por qué estas herramientas? Porque cuando hacemos cuadros sinópticos o cuando hacemos mapas conceptuales o mapas mentales, este tipo de herramientas nos ayudan demasiado a poder digerir una lectura, o sea, a poder hacer una lectura porque nos ayudan a jerarquizar las ideas principales de una lectura, las ideas secundarias y las ideas terciarias, si es que las hay, en el documento que nosotros estamos leyendo. En este caso, pues es el Evangelio de Marcos. Entonces, allí les proponía justamente estas tres indicaciones o cuatro que tenemos acá. Entonces, para hacer el mapa conceptual de Marcos, que ya de hoy en noche ya hemos leído todo el Evangelio, entonces podemos dividirlo en tres grandes partes, si se quiere, o cuatro grandes partes de acuerdo a este cuadrito. Entonces podemos decir preparación para el ministerio, podría ser una primera jerarquía, otra jerarquía en el mismo sentido, ministerio en Galilea, otra viaje a Jerusalén y otra pasión, muerte y resurrección. Entonces, fíjense que ya tenemos esas cuatro líneas arriba, ¿no? En el mapa conceptual. Y a partir de esas cuatro divisiones empezamos a mirar qué pericopas hay dentro de cada una de estos apartes. Y de ahí para abajo, entonces empezamos a construir nuestro mapa conceptual, ¿sí? Entonces, miren que estos mismos cuatro los podemos utilizar tanto para Marcos, para Mateo y para Lucas cuando hagamos nuestros mapas conceptuales. Por ahora solamente vamos a hacer uno que es el de Marcos y es para subir de hoy en 8, o sea que de hoy en 8 ya llevaríamos tres actividades. Y luego las dos últimas serían un mapa conceptual de Mateo y la última, entonces sería un mapa conceptual de Lucas, del Evangelio como tal, ¿sí?
Entonces, bueno, eso quería como decirles un poquito, listo, para que entendamos la dinámica que sigue de aquí en adelante. Muy bien. Entonces, no sé si alguien tendría alguna pregunta con respecto a lo que acabo de decir, de cómo estamos trabajando, y los cambiecitos que hice, sobre todo en favor de ustedes. Dairo, adelante. Señor, de todas maneras, buenas noches. Es penoso de mi parte, pues, a estas alturas, comunicarle lo siguiente. Es que yo hice la tarea de, mm, ¿cómo le digo? Ah, la primera tarea, pues, que nos dejó. Solo que no me fue posible porque en esta semana pasada presenté muchas dificultades de salud y, sin embargo, yo hice la tarea, pero cuando ya la quise subir a la plataforma, no me fue posible porque ya se había cerrado. No sé cómo hacer allí en ese sentido. Ok, Dairo, gracias. Bueno, en ese caso, pues tuviste dificultades de salud, entonces no hay problema. Yo vuelvo a abrir la plataforma, que es de la primera actividad de la curación de la suegra de Pedro, ¿no? Esa es la que me estás hablando. Sí, sí, claro, sí, claro. El paralelo entre los textos de Mateo, Marcos y Lucas de, la- Listo. de, Bueno. de esa perícopa. Ok, entonces si no te preocupes, yo abro la plataforma para que la puedas subir. Por lo menos quienes también no alcanzaron a subir, son como 4 personas nada más que no lo subieron, el resto sí ya lo califiqué y ya todo eso. Entonces, si hicieron su trabajo y no lo alcanzaron a subir, hoy es jueves, entonces yo lo dejo abierto hasta el sábado para que puedan quizás darle culminación o seguramente ya lo hicieron para que la puedan subir sin ningún problema. Listo, esa primera actividad, ¿sí? Y la segunda actividad que es para hoy, entonces no sé si estén, porque Gracias, hoy se señor. cierra a las 12 de la noche, pero no sé bueno, ¿quién más tiene la mano levantada? Habla justamente de eso. A ver, adelante. Yo, profe, ya que Sí, para Sí, las señor. Ahí me disculpa mucho porque re- sí, realmente no pude, porque, bueno, no es mi costumbre ni me gusta tampoco retrasarme con las tareas, pero esta vez incluso tuve. sí, desde cerró el micrófono quizás, porque no sé quién está hablando, espera. Juan Carlos, quizás, que tenía la mano levantada. profe estaba hablando Jairo era el que estaba hablando. Jairo. Ah, Dairo, el que estaba hablando, sí, que estábamos hablando con él. Ah, sí, Dairo, no te preocupes, a veces hay situaciones y es comprensible, situaciones que se nos salen de las manos, como por ejemplo la salud y ese tipo de cosas, entonces no hay ningún problema. Si yo en ese sentido no soy así como si no la subiste, o sea, nada. No, porque son situaciones difíciles, no fue porque no quisiste, porque tú la hiciste, pero no la alcanzaste a subir, entonces no hay problema. Entonces yo la abro hasta el sábado a medianoche para que la pueda subir con tranquilidad. No sé si alguien más Yo, quería decir algo. Sí, dale, adelante. entonces, lo que estaba para hoy, ¿para cuándo quedó, profe? Para hoy. Lo que estaba para hoy era el cuadro sinóptico de la lectura del contexto social e histórico. Pero no Ujú. sé si todos, pues ya lo subió Luz Adriana, fue la única que yo vi. Hoy realmente no revisé, o en esta semana, en estos días pues no he revisado. No sé si alguien más lo subió. Pero si alguien necesita un poco más de tiempo para la de hoy, que es el Yo, cuadro profe, sinóptico, entonces a ver quién. profe, Listo. Dairo, ok. Yo también, profe. Entonces, bueno, listo. Entonces, vamos a abrir la Profe, plataforma. profe, yo también le pido ahí también. Bueno, listo, sí. Entonces, miren, vamos a abrir la plataforma para la primera actividad, que es para quienes no han subido lo de la suegra de Pedro, ese relato, esa comparación. Entonces, la abrimos hasta el sábado.
Y para el otro, el cuadro sinóptico, que era la lectura esta del contexto histórico, social, político y religioso, entonces, que es un cuadro sinóptico, lo vamos a dejar abierto para que ustedes puedan trabajarlo mañana, quizás el fin de semana, lo terminen y lo dejamos para el lunes, ¿les parece? Sí, profe, muchas gracias. Excelente, profe. Perfecto, profe, sí, señora. Y los Listo. que ya hemos subido a la plata, ya y a la plataforma el trabajo de ese mapa, de ese cuadro sinóptico, si le queremos hacer un ajuste, lo podemos hacer o qué. Si le En el quieres caso hacer que lo subí, bueno, no sé si la plataforma permita que tú lo elimines, y lo arregles y lo vuelves a subir. No estoy segura si eso lo permite la plataforma. Sí, 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 Inténtalo. sí, 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 sí lo profe. permite. La Si lo plataforma permite anular la entrega siempre y cuando esté habilitada la plataforma. eh, Permite anular el la entrega, tiempo. una nueva Ah, ok. entrega. Sí, sí, listo. Entonces yo abro la plataforma para el cuadro sinóptico. Entonces quien lo quiera anular porque considera que le faltó algo o quiere modificarle algo, pues claro que sí. Entonces la dejo abierta para esa actividad del cuadro sinóptico hasta el lunes a la medianoche. Y ahí ya hay una actividad para de hoy en 8 que es el mapa conceptual del Evangelio de Marcos. ¿Sí? Gracias, profesora. Gracias. Bueno, bueno, no, con gusto. Bueno, muy bien. Entonces ya, Gracias, profe, gracias, muchas gracias. no, con mucho gusto. Sí, lo importante es que nos disfrutemos cada uno de los trabajos y actividades y tareas que hagamos, que nos la disfrutemos para poder crecer y eso es lo más importante. Bien, entonces vamos a continuar acá. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sí, profe, Señor, una pregunta. sí, adelante. eh, Cuando entonces hablamos de sinópticos o de los evangelios sinópticos, solamente hablamos de Mateo, Marcos y Lucas. Sí, señor. Justamente esta es la siguiente diapositiva Ah, que les voy a mostrar qué pena, acá. qué pena me la adelanté, profe. No, pero esta diapositiva es para responder. Entonces, sí, cuando hablamos de evangelios sinópticos, estamos hablando solamente de Mateo, Marcos y Lucas. Porque una cosita pequeña que decir con esta diapositiva versus el Evangelio de Juan. Entonces, los evangelios sinópticos narran la vida de Jesús de manera muy similar, como en la diapositiva que decíamos antes. Entonces, se enfocan en su ministerio público, en sus milagros y enseñanzas. Pero miren, me devuelvo a la diapositiva anterior. Miren, Mateo, Marcos y Lucas siguen el mismo itinerario. O sea, de la misma manera cuentan una preparación para el ministerio, luego el ministerio en Galilea, luego un viaje hacia Jerusalén y luego cuando entra a Jerusalén que hay otros acontecimientos y luego viene el relato de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, este mismo itinerario aparece en los tres evangelios, aunque obviamente con sus diferencias, con relatos propios que en el ministerio en Galilea alguno de los evangelios puede introducir o añadir algún otro relato, pero está en Galilea. Cuando va hacia Jerusalén, ustedes van a ver o vamos a ver pues que en Lucas, que es mucho más largo el viaje, Lucas introduce relatos que son propios de Lucas, que no están en Mateo ni en Marcos, pero está en el viaje a Jerusalén. Y cuando entra a Jerusalén también hay relatos propios de cada uno de ellos, sobre todo de Mateo y de Lucas, eh, pero siguen ahí en Jerusalén. Entonces, eso pasa en los tres evangelios, mientras que cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan tiene un itinerario distinto, porque de hecho en el Evangelio de Juan Jesús sube a Jerusalén 3 veces. Entonces de ahí es de donde los estudiosos han planteado que su ministerio duró 3 años y medio, porque él sube a celebrar Pascua como 2 veces y luego la última que ya es para su pasión, muerte y resurrección, ¿no? Entonces, además que la presentación que tiene el Evangelio de Juan, no sé si decir, bueno, es una visión más teológica y espiritual. Tiene un enfoque más en la identidad divina de Jesús. Ahora, no quiere decir que Mateo, Marcos y Lucas no muestren a Jesús, pero la cristología que aparece allí es alta, pero no es tan alta como la de Juan. O sea, Juan de hecho comienza de manera muy distinta a Mateo, Marcos y Lucas y comienza con un prólogo. Y en el prólogo pues se habla de la preexistencia del Logos
en el capítulo 1 y que se va hasta el versículo 18, lo que es el prólogo, la entrada, la puerta de entrada al Evangelio de Juan, pero ya desde ahí nos está diciendo que él preexistía, y no solamente preexistía, sino que estaba en Dios y que era diferente a Dios y que Él también es Dios, ¿no? Es algo interesantísimo, es una visión muy, muy, muy teológica. Y en el versículo 14 dice que ese logos preexistente se hizo carne y entró y puso su choza entre nosotros, ¿no? Ahí hay algo muy interesante, o sea, vino a morar, vino a poner su tienda en medio de ese nuevo pueblo escatológico, ¿no? Y claro, el Evangelio de Juan tiene una división tan diferente. Jesús sube más de una vez a Jerusalén, es muy distinto. Entonces no podemos eh, hacer como ese estudio sinóptico de los evangelios. Les voy a subir también a la plataforma, bueno, yo no sé si se pueda, pues sí se puede, pero lo que quiero decir es que yo tengo en digital una sinopsis de los cuatro evangelios. De hecho, el Evangelio de Juan, hay algunos relatos que no son muchos, aunque tienen sus particularidades y sus diferencias, y que puede tener contacto con los evangelios sinópticos, pero el Evangelio de Juan es muy diferente. Entonces, en la plataforma, ahí en este tema, justamente de hoy, del 17, ahí en ese espacio como recursos les voy a subir un texto que ya los estudiosos han trabajado y han hecho como un análisis bien interesante. Está en griego, pero también está en español, de los cuatro evangelios, ¿no? De los cuatro. Y los muestran en filas, en paralelo, lo que es una visión sinóptica. Este es un recurso que todos los estudiantes de Biblia debiéramos tener. Entonces, bueno, yo lo tengo en digital, eh, y pues yo se los voy a subir ahí, ¿no? Em, Seguramente, no sé si en internet se consiga, o sea, si por internet se consiga de manera libre. Entonces, por eso, para que cada uno de ustedes lo baje a su computadora y lo tenga para ustedes, porque no sé si se encuentre en internet de manera libre, pero se los quiero compartir. Y pues ahí, ese es un recurso muy, o sea, eso es un estudio eh, para nosotros, los que estudiamos Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, bueno, Uy, sí, profe, eso. gracias. No, con mucho gusto. Ahí yo les voy subiendo lo que yo tenga ahí en la plataforma para ustedes, como recursos que vayan haciendo también su propia biblioteca y bueno, bien. Profe, Entonces, vale. no, con mucho gusto. Bien, entonces, para responder a la pregunta, sí, los evangelios sinópticos solamente son Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan se estudia de manera distinta y se estudia en otro semestre. En otro semestre seguramente, pues, en todo un semestre literatura joánica, de hecho. Y en la literatura joánica a veces se estudia en un semestre lo que es el Evangelio de Juan y las tres cartas de Juan. A veces en algunos lugares se incluye el Apocalipsis, a veces. Entonces, esa es literatura joánica. Entonces, bueno, pero se estudia por apartes. Entonces, vamos a seguir acá y vamos a mirar que justamente hubo teorías, o los estudiosos plantearon teorías sobre esas relaciones entre los evangelios sinópticos. Entonces, las preguntas que surgieron son, ¿qué relaciones existen entre los sinópticos? O sea, porque si tienen relatos parecidos, entonces, ¿por qué? O sea, ¿hay dependencia literaria? O sea, ¿cómo explicar las semejanzas o las diferencias? ¿Hay alguna relación literaria entre ellos? Es decir, uno depende del otro, dependen de fuentes comunes, usaron solo la tradición oral. Esas son preguntas que los estudiosos se hicieron, porque si bien es cierto, es palabra de Dios revelada e inspirada, no obstante, no podemos negar el Salió, hecho, capaz de mm, la tía. no podemos negar el hecho. Está buscando. Ya, no podemos negar el hecho de, de que los autores bíblicos no se sentaron y entraron en éxtasis y Dios les dictó, ¿cierto? O como se dijo en algún momento, se entendía la revelación, que el Espíritu Santo toma a los autores, ellos entran en éxtasis, no son conscientes de lo que pasa, el Espíritu les dicta cada palabra y ellos escriben, porque así se entendía antes. Pero después de hacer estos estudios, se dijo, no hay que entender de otra forma la revelación y la inspiración. Sí, hay que entenderla de otra forma porque,
porque el mismo Lucas en su prólogo dice, bueno, otros han intentado escribir y yo también me propongo escribir. O sea, él también dice, yo también voy a escribir y él escogieron materiales. Entonces eso quiere decir que el autor bíblico sí era consciente de lo que iba a escribir. Entonces, la revelación está en que tanto los primeros discípulos como no solamente esos 12, sino todos aquellos que escucharon a Jesús, que fueron testigos oculares, luego las comunidades cristianas cuando empezaron a formarse y los líderes estuvieron frente a ellas y empezaron a recordar lo que Jesús había dicho y había hecho, es porque después de la resurrección algo pasó porque antes de la resurrección los discípulos y todos, no solamente los 12, sino todos aquellos discípulos, apóstoles y discípulos, hombres y mujeres, sus esperanzas quedaron rotas cuando crucificaron a Jesús. Pero después de la resurrección, que Él se manifestó a sus discípulos, eh, y dice Pablo que se apareció como a 500 hermanos y dice, y a mí fue el último porque yo también lo vi, a mí también se me manifestó. Eh, ya ahí ellos no fueron los mismos, o sea, nunca fueron los mismos porque en ese encuentro con el resucitado, eso le cambió la vida a todos. Así que ellos entendieron, empezaron a mirar hacia atrás y a decir entonces quién era él. Entonces fíjense que hay una comprensión. Eso es lo que llamamos revelación, si estamos hablando en este caso del Nuevo Testamento, ¿no? Es lo que llamamos revelación. O sea, sus ojos se abrieron. Revelación viene del verbo apocalipto, o sea, del sustantivo apocalipsis, que significa quitar el velo, o sea, correr el velo, comprender algo que estaba oculto y que no había sido entendido. Entonces, después de la resurrección, cuando miraron hacia atrás y recordaron lo que Jesús había hecho, lo que Jesús había enseñado, dijeron, este no era cualquiera. Entonces, si Dios lo resucitó de entre los muertos, legitimó, lo legitimó, entonces, ¿quién era Él? ¿Qué significó esa cruz? ¿Qué significaron esos milagros? Esa es la revelación, ¿sí? O sea, se descubrió algo ante sus ojos de tal manera que dijeron los planes salvíficos de Dios que estuvieron escritos desde el Antiguo Testamento, que no lo llamaban así, desde las escrituras hebreas, se han cumplido en Jesucristo. Y eso es revelar, o sea, ellos comprendieron y poco a poco se fue profundizando esa comprensión, eso es lo que llamamos revelación, pero esa comprensión que se fue dando, luego se fue poniendo por escrito y esa es la inspiración, las dos cosas van unidas, ¿no? La comprensión o la interpretación del hecho Cristo, de la encarnación de Cristo, de la muerte de Cristo en cruz, pero también de la resurrección y luego el Espíritu Santo literalmente empuja a los escritores bíblicos entonces a empezar a poner eso por escrito, ¿no? Y ellos empiezan a elegir material. Había seguramente mucho más. Juan mismo dice que lo que está escrito es para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y que, y que creyendo tengan la vida eterna, pero que habrían muchas otras cosas, pero no alcanzaría los materiales, si se quiere, para poder escribir todo lo que Jesús enseñó y todo lo que Jesús hizo. Pero lo que quedó escrito fue lo que ellos escogieron como autores bíblicos, ¿no? Fue lo que ellos escogieron como autores bíblicos y que fueron poniendo por escrito de acuerdo también a las comunidades, porque recordemos que ese proceso de comprensión se da comunitariamente, ¿no? Eso no es una autora ya solo sentada en un escritorio, no, eso se da comunitariamente porque ellos se reunían a celebrar, ellos se reunían a compartir el pan y ahí retomaban y recordaban las palabras de Jesús, ¿no? Entonces, todo ese proceso de revelación e inspiración es evidentemente comunitario también. Pues claro, hubo personas, escribas, porque hubo escribas que se convirtieron, que abrazaron la fe y que seguramente ellos fueron quienes se encargaron de ir poniendo por escrito, ¿no? Luego ya miraremos la cuestión de la autoría de cada uno de los evangelios. Bien, entonces, en ese orden de ideas, por eso es que se dan las diferencias, ¿no? Eso es a lo que han llegado la estudio, la exégesis bíblica, que ha dicho, ¿cómo podemos explicar? Y eso es lo que se llama el problema. Claro, eso es un problema. ¿Cómo así? ¿De dónde? ¿Por qué las diferencias? ¿Por qué las semejanzas? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, para tratar
de explicar eso, pues vienen todas estas hipótesis, porque son hipótesis. Aquí se pueden llamar teorías sobre esas relaciones entre los evangelios sinópticos, pero podríamos hablar de hipótesis. Entonces surgen todas estas preguntas. Entonces vamos a explicar la primera teoría que se dio. En un primer momento, claro, estas teorías de dónde salen, también del estudio de los evangelios, o sea, no son arbitrarias, no es que de pronto este autor, Griesbach, que fue el que propuso esta hipótesis que ya la voy a explicar, em, que la llamó teoría de la dependencia mutua. No fue que a él se le ocurrió y entonces dijo, me voy a inventar esto, sino que eso hay estudio mirando los tres evangelios, leyéndolos, obviamente desde el griego, porque esta es gente estudiosa, gente que hace exégesis, son biblistas. Entonces, tratar de explicar cómo se pudo haber dado esa relación entre los tres. Entonces, esta primera teoría, que es la de la dependencia mutua, cuyo exponente es J. J. Griesbach, eso fue a finales del siglo XVIII. Entonces, él que planteó que no hay que recurrir a documentos hipotéticos, porque todo se puede explicar por relaciones de los sinópticos entre ellos. Entonces, él dice, en este esquemita que tenemos acá, él dice que el primer evangelio es Mateo y que ese evangelio depende Lucas y que Marcos viene a ser como una síntesis de los dos. Por eso las flechitas están así, o sea, por eso es que aquí decimos Mateo es el primero según la hipótesis de él. Luego, Lucas depende de Mateo y Marcos viene a ser como un resumen o una síntesis de los dos, por eso las dos flechitas. O sea, es Marcos el que hace una síntesis de los dos. Esa fue la primera hipótesis. Esa teoría también fue aceptada por una escuela exegética de Alemania que se llama la Escuela de Tubinga, ¿no? Esa tuvo muchos defensores, ¿no? Pero podríamos decir que en el supuesto de esta teoría es difícil entender la labor de Marcos, porque si él es una síntesis, ¿no? de Mateo y de Lucas, entonces ¿por qué dejó tanto material por fuera? Porque es que Mateo tiene perícopas que son de él y que Marcos no recoge. Y Lucas también tiene perícopas propias que Marcos no recoge. Y hay perícopas que comparten entre Mateo y Lucas, pero Marcos no las toma, que son las perícopas de doble tradición. Entonces es difícil explicar por qué Marcos no tomó materiales tan importantes que estaban en Mateo y en Lucas. Entonces, pero también es muy difícil pensar que Marcos sea después de Mateo, porque Mateo tiene un griego mucho mejor gramatical y sintácticamente hablando, mientras que Marcos es mucho más sencillo y no tiene tampoco mucho vocabulario. Entonces, si Marcos toma de Mateo, ¿por qué desmejoró? Si lo podemos poner en esos términos, ¿por qué desmejoró el vocabulario? ¿Por qué desmejoró el griego? Entonces, digamos que esas son como algunas de las objeciones que los estudiosos plantean frente a esta primera teoría de dependencia mutuo. Bueno, después de esta teoría vino otra que se llama el evangelio primitivo o el evangelio fundamental también, ¿no? Esta teoría, el exponente es G. E. Lessing, el que plantea, él dice que hubo un antiguo escrito apostólico que probablemente estaba en arameo y él lo llama el evangelio de los nazarenos, ¿no? Y de allí, de ese evangelio primitivo, como tenemos acá, dependen Mateo, Marcos y Lucas. O sea, hubo un primer escrito, digamos, ¿no? Como un borrador, si se quiere, ¿no? Probablemente en arameo, y él lo llama un evangelio primitivo. Y de ese evangelio fue como la fuente para Mateo, para Marcos y para Lucas. Pero también mm, tiene objeciones esta teoría. Porque también viene una pregunta, ¿por qué Mateo y Lucas difieren en el orden? Porque ellos a veces tienen un orden distinto, sobre todo cuando presentan el material que no cogió Marcos, ¿sí? O sea, que es un material propio de Mateo y de Lucas que Marcos no tiene, pero que a veces ellos cambian de orden, cambian de orden. Entonces, entonces, ¿por qué lo hacen? O sea, si hay un evangelio primitivo, o sea, ¿por qué hay un cambio de orden entre Mateo y Lucas? ¿No? Entonces, esa es como eh, también la pregunta o la objeción
frente a esta hipótesis. Después tenemos otra un poco más compleja. Esta es un poco más compleja porque esta se llama teoría del evangelio fundamental. Es un poco como la anterior, que hay un evangelio, pero aquí es más matizada y es un poco más compleja. El exponente es este señor J.G. Einhorn, ¿no? Entonces, ¿el qué dice? Vamos a ir mirando el dibujito acá. Él dice que hubo un escrito fundamental, que sería este C, un escrito fundamental. Y él tenía, o constaba más bien, de las tradiciones comunes a Mateo, Marcos y Lucas. ¿M? Y ese es el que llamaríamos C, o sea, un escrito fundamental que constaba de tradiciones comunes, o sea, que estaban tanto en Mateo como en Marcos y como en Lucas, y entonces ese lo llamó C. ¿M? Pero luego ese C tuvo varias redacciones o varias composiciones, se hicieron nuevas redacciones. Entonces, una de esas composiciones le añadió la tradición común a Mateo y a Marcos y lo llamó A. Entonces, miren, este evangelio fundamental tuvo una relectura, una reedición, que sería este, más A, y llamamos a el material común entre Mateo y Marcos. Luego hubo otra redacción de este C y a esa redacción lo llamamos C más B, porque se le añadió la tradición común a Lucas y a Marcos y entonces lo llama B. Entonces, de ahí sale como esta segunda edición, digamos. Luego hubo otra tercera edición de este C, pero a esa tercera edición o reelaboración se le agregó Q. Y Q habla de como los dichos de Jesús, es una fuente de dichos de Jesús, ¿no? Entonces, de la unión de estas tres reelaboraciones o tres reediciones de este evangelio fundamental, de ahí es de donde salen los evangelios. Entonces, Mateo toma de esta C más A más C más Q. Marcos, entonces tomaría de C más B más de C más A. Y Lucas tomaría el material de C más B y de C más Q. Y sale el Evangelio de Lucas. Bueno, es una teoría de verdad bastante compleja, ¿no? Todas esas relaciones que este autor ve, que probablemente pudo haber pasado. De esta teoría, luego viene como una nueva versión y que ha sido presentada por este autor J.P. Roland. Y entonces fíjense que él también habla de un evangelio, ¿no? De un evangelio que probablemente existía, que era un documento muy antiguo, que probablemente estaba en arameo o en hebreo y que estaba en Jerusalén. Y entonces, ¿cómo lo llama? ¿Por qué la D? Porque sería el evangelio de los 12, ¿no? El evangelio de los 12. Entonces, esa obra tuvo que haber conocido unas dos reelaboraciones o como dos ediciones que salieron de allí y que fueron diferentes. Una de ellas es el Evangelio helenista que está en Antioquía y a esa la llama H, porque es el Evangelio helenista, o sea, aquellos que se establecen, aquellos creyentes helenistas, es decir, judeo-helenistas que hablaban el griego, pero que eran judíos que habían abrazado la fe y que vivían en la diáspora, o sea, fuera de lo que se conoce como Palestina. Entonces, una reelaboración de este Evangelio de los 12 se hizo acá y por eso lo llama H. Pero el otro es el Evangelio Paulino, porque Pablo es el primero que escribe de los Evangelios, de hecho, escribe por el 51 la primera carta a los tesalonicenses. Es el primer escrito del Nuevo Testamento y los Evangelios vinieron después, pero Pablo habla del Evangelio. Entonces, por eso este autor dice que está el Evangelio de Pablo, que sería esta P que tenemos acá, que probablemente fue en Filipos o en Éfeso, que Pablo hizo esa reelaboración de ese evangelio fundamental que pudo haber existido. Entonces, además de esa tradición, hay que también contar con otra, y es la colección de dichos de Jesús, que es Q.
que es Q, que está aquí a los lados, ¿no? Q. Y que seguramente estos dichos de Jesús fueron recogidos por aquellos que se conocen como temerosos de Dios. Los temerosos de Dios, recordemos que no eran judíos, ellos están mencionados en Hechos de los Apóstoles. Ellos no eran judíos, sino eran paganos, que el judaísmo les llamaba mucho la atención por su ética y por la curiosidad de un solo Dios. Entonces, ellos se acercaban a las sinagogas, pero eran aquellos que no se hacían prosélitos, o sea, que no se convertían al judaísmo y que no hacían circuncisión y conversión al judaísmo, sino que se quedaban solamente como temerosos de Dios, como Cornelio, que era un romano, que era temeroso de Dios y daba ofrendas y ayudaba a los judíos en las sinagogas y todo eso, precisamente por la ética. Entonces, esta teoría dice que de pronto, entonces, estos temerosos de Dios, de los círculos de temerosos de Dios, ellos recogieron los dichos de Jesús y eso es lo que se llama Q. Entonces, de ahí vendrían los evangelios. Entonces, Mateo cogió de Q. Mateo aquí cogió de material de Q y también de los helenistas, ¿no? De esa reelaboración que hicieron los helenistas. Marcos tomó de la edición de los helenistas y del Evangelio Paulino y se construyó. Y Lucas tomó del Evangelio Paulino y de Q también, de Q, de esos temerosos de Dios. Bueno, esta es otra teoría, ¿no? Vamos a mirar, mire, ha corrido tinta debajo del puente, como se dice, para tratar de explicar las diferencias, las similitudes, cómo se pudo haber escrito, en fin, ¿no? Viene, Frank, levantaste la mano, adelante. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros también. Dios les bendiga. Amén. Profe, mirando estas teorías que por primera vez las escucho, bueno, primero quiero pensar que quizás tienen un poco razón los que dicen que existe un evangelio, eh, un evangelio, ¿cómo es que dice? Fundamental, algo así. O sea, un evangelio que fue primero. Ujú. Bueno, uno podría pensar que sí, que ese evangelio fue Cristo mismo, ¿no? Y que de ahí se han nacido los escritos acerca de Jesucristo. Pero es como un comentario que diría. No, profe, y también quería aportar o decir lo siguiente. Esto, ¿qué, qué, qué, qué bases pueden tener estas personas para sacar esta teoría en cuanto a que, es decir, o bueno, más que qué base, o pienso en si ellos intentan decir que Marcos, Lucas y Mateo en sí no escribieron nada, o sea, estos personajes no escribieron nada de estos libros, sino que al final se le atribuyen a ellos, pero que realmente ellos no escribieron nada, sino que fueron de pronto como construcciones que se fueron dando acerca de varias personas. Ok, eso es lo que ellos intentan decir. Ujú. Sí, gracias, Fran, por la pregunta o la acotación. Bueno, eh, ¿de dónde salen estas teorías? Porque, como decíamos, esto es lo que se llama, hay un método exegético que se llama crítica literaria. O sea, cuando nosotros estudiamos la Biblia, podemos usar métodos para interpretar la Sagrada Escritura. Y uno de esos métodos se llama crítica literaria. La crítica literaria, una de las tareas de las que se encarga es de cómo se dio a través del tiempo la composición de los escritos bíblicos. Entonces, estudiando los textos, por ejemplo, digamos, cogemos Marcos. Entonces la crítica literaria dice, bueno, Marcos tiene muchos materiales, o sea, tiene 16 capítulos, en los 16 capítulos, antes de llegar a su forma final, obviamente Marcos escogió material independiente, o sea, el material que tenía en su mano, él escoge el material y elabora su evangelio. Sí es cierto que esto se hace comunitariamente. No obstante, vamos a llegar a hablar del autor, porque
no podemos tampoco negar que, o sea, o más bien, no podríamos afirmar que toda la comunidad escribió, porque evidentemente no, o sea, no lo podríamos afirmar, ¿no? Que toda la comunidad escribió. Y sí tuvo que haber, ¿Quieres dos plátanos verdes y dos plátanos no? espérate, cerramos aquí el micrófono, ya, Un plátano. listo. Entonces, que no podríamos decir que toda la comunidad escribió. Si bien es cierto, sí se reunían comunitariamente a celebrar y a formar a la gente después que ha recibido el querigma, que el querigma es ese primer mensaje de pasión, muerte y resurrección, el mensaje central del Evangelio, pero luego las comunidades seguían reuniéndose para profundizar en ese querigma, ¿no? Para formar a la gente, no a esas comunidades, pero sí hubo autores individuales, o sea, sí hubo, claro, hoy hay algunos estudiosos que dicen que no, que toda la comunidad pues es autora también, y bueno, desde una perspectiva sí, porque hubo una reflexión, pero desde la parte literaria podríamos decir que sí hubo un autor, en el caso de los evangelios sinópticos, ¿no? Sí hubo un autor. Vamos a mirar más adelante cuando entremos a cada uno de los evangelios, quién pudo haber escrito Mateo, cuáles son las hipótesis, quién pudo haber escrito Marcos, cuáles son las hipótesis, es probable que Marcos y Lucas, es probable que Lucas sí lo haya escrito, ¿no? Hoy se ha revaluado en los estudios y hay algunos que en un momento cuando empezaron estos estudios, eso fue como a finales del 18, principios del 19, que se trataron pues, de dilucidar cómo fue como el proceso de redacción de los evangelios. Entonces, en algún momento se negó la autoría de alguien o de un solo autor, pero ahorita se está hablando, no se niega la comunidad porque la comunidad está presente. O sea, no se puede negar porque no podemos tampoco pensar que el autor fue y se encerró por allá en un escritorio y empezó a escribir. No, hay un proceso comunitario, hay una formación de la comunidad, pero sí hay alguien líder, digamos, que toma que toma la vocería, dijéramos, y escribe y pone por escrito, ¿no? Está empujado, como se dice literalmente, por el Espíritu de Dios para poner por escrito eso. ¿Y por qué lo puso por escrito? Porque es que los primeros testigos, ya te doy la palabra, los primeros testigos fueron muriendo y las comunidades fueron creciendo y obviamente iban entrando personas del paganismo que abrazaron la fe y las comunidades fueron creciendo y se fueron presentando problemas internos comunitarios, diferentes culturas, diferentes ideologías, venían con sus dioses, con su ética y su moral distinta y eso tiene que empezar a verse que en el cristianismo sí hay una conversión. Esto es importante mencionarlo, ya te doy la palabra, porque es que antes que se me pase esta idea, mira, en el Imperio Romano no había la concepción de conversión, no existía, porque la gente tenía sus dioses familiares, sus altares familiares, pero también tenían sus dioses y sus ritos de la religión cívica, pero también tenían la adoración al emperador, que es lo que se llama el culto imperial. Entonces, esos ritos y esas religiones que estaban en el Imperio Greco-Romano no tenían una radicalidad. O sea, si yo tengo mis dioses familiares y también participo de los dioses de la ciudad, pero también del culto al emperador, no y vienen otros predicadores itinerantes de las ideologías que sean, filosóficas, gnósticas, lo que sea, y entonces voy al parque o al ágora y los escucho, podría abrazarlos también, ¿no? Abrazarlos y decir, ah, mire, yo no conocía a este Dios, también lo abrazo, entonces también le voy a hacer ofrendas, ritos, etcétera, etcétera, pero no estaba el concepto de conversión, es decir, de decir, voy a dejar mis dioses antiguos para adoptar los dioses nuevos. No, se tomaban, pero eso no tenía implicaciones éticas y morales, no había. O sea, ese concepto de conversión en el Imperio Grecorromano no existía. ¿En donde sí existía la radicalidad de la conversión? En el judaísmo. El que quería ser judío, primero empezaba por ser temeroso de Dios, pero no hacía conversión. Pero después, si quería hacer conversión, se volvía prosélito y entonces se circuncidaba y hacía una conversión al judaísmo. Y una vez que entra al judaísmo, sí tiene que dejar sus dioses porque el judaísmo solamente adora a Jehová.
Entonces tienen que dejarlo y también se exige un cumplimiento de la ley de tal manera que hay una ética y también hay una moral diferente a la moral y la ética grecorromana. Cuando se llega al cristianismo, en el cristianismo, quien abraza la fe, también está el concepto de conversión, porque deja también dioses para adorar solamente a Dios y a su Hijo Jesucristo, que se ha encarnado, ¿no? Entonces, y que no se pierde la unicidad de Dios, porque son tres personas pero es un mismo Dios, ¿no? Tres personas distintas, como se afirmó luego posteriormente, ¿cierto? En los concilios y que se habló de la Trinidad, pero aquí no podemos hablar todavía Trinidad porque sería anacrónico, eso es más adelante, en las reflexiones posteriores a propósito de las herejías que se dieron en el segundo siglo con respecto que si Jesús era Dios, no era Dios, era una apariencia, bueno, todo eso que vinieron los primeros padres apologistas y que fueron todas esas herejías del arrianismo, no del sabelianismo con respecto a Cristo, si era, si sí era, bueno, fue todo eso, y que luego ya posteriormente se habla de Trinidad, que él era Dios también, e hijo de Dios, pero también tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana. Bueno, eso lo verán en Cristología, que es es teología sistemática. Bueno, pero estoy mencionando esto porque entonces en el cristianismo sí existe también el concepto de conversión. Y el que llega y que abraza la fe cristiana, ¿no? Deja todos sus dioses y también hay una radicalidad en la ética y en la moral. Entonces, claro, se tiene que empezar a poner por escrito porque los primeros autores desaparecen, o sea, ya no están, ellos van muriendo y esas comunidades se enfrentan a nuevos retos, a nuevos desafíos, a nuevas ideologías. Y entonces, para que no se pierda la memoria de Jesús, tienen que empezar a escribir. Además, también, eso por un lado, pero por otro lado, para la formación de esas comunidades, que eso quede por escrito, no que no se cambie, ese es el fundamento del cristianismo. No solo, pues en este caso estamos hablando solo de los evangelios, pero obviamente todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Y Pablo, pues absolutamente es fundamental, ¿no? Pablo también es fundamental, obviamente. Entonces, sí hubo un escritor, y eso lo vamos a ver la próxima semana cuando entremos propiamente a Marcos, si no alcanzamos hoy, y empezamos hablando de quién fue el autor de Marcos. Luego haremos lo propio con Mateo y lo propio con Lucas, ¿no? Hoy ya se habla de sí hay un autor también literario, o sea, que escribe, que pone por escrito, aunque la reflexión haya sido comunitaria y la profundización en la fe haya sido comunitaria, sí hay alguien que está por detrás de los escritos, ¿no? Bien, entonces espero haberte respondido. Hay dos manos más levantadas, adelante. Gracias, profe. Una pregunta. Yo aquí en estos cuatro teólogos o argumentadores están las letras, los orígenes, la Q, la H, la P, todas esas cosas. Y pues estará bien según tus investigaciones. Pero en todo esto, ¿dónde está el Espíritu Santo? Así, el Espíritu Santo, o sea, la inspiración del Espíritu Santo está justamente en poner por escrito. Ahí está. Solo que los autores bíblicos que están, perdón, estos biblistas, porque son biblistas, ¿cierto? Estos autores que hemos visto por ahora, cuatro, ellos están tratando de dilucidar cómo pusieron por escrito estos evangelios. Pero detrás de ese cómo poner por escrito está el Espíritu Santo. Ellos no lo mencionan porque lo que están haciendo es la parte humana del texto, es decir, sabemos que la palabra de Dios es divino humana, ¿cierto? O sea, el autor con mayúsculas es Dios, porque Él es el que ha tomado la iniciativa de salir al encuentro del hombre y mostrar su voluntad, ¿no? Y se ha encontrado con quién? Con el hombre. Entonces, hay un autor con mayúscula que es Dios, ¿cierto? Porque hay un mensaje de Dios en la escritura, pero hay un autor con minúscula, que son los autores que pusieron por escrito eso que comprendieron de la revelación de Dios, ¿no? Esa lectura que hicieron del actuar de Dios en la historia. Entonces, esos autores en minúscula que escribieron con su lengua, en este caso estamos hablando de griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, esa era la lengua que se hablaba en el momento, entonces escribieron en griego y escribieron con diferentes géneros literarios, porque también hay géneros literarios en los evangelios.
Entonces, el mismo evangelio es un género literario y ese hablamos en la clase pasada, pero al interior tenemos narraciones, o sea, el género como tal es evangelio, porque ya sabemos que es la buena nueva del Señor, ¿cierto? Como Él vino y se metió en la historia para salvar a la humanidad, es la buena noticia, la gran buena noticia, ¿no? Entonces, ese es el evangelio. Pero cada evangelio en su mayor parte es narrativo, ese es un género literario narrativo, porque hay toda una trama donde hay personajes, eso también hablamos en la clase pasada, la trama, cómo se construyó la trama mayormente son narraciones, ¿no? Pero dentro de las narraciones tenemos otros géneros literarios, como por ejemplo las parábolas, los relatos de milagros, los relatos de exorcismos o relatos de liberación, los relatos de milagros de la naturaleza, los relatos de vocación, todo eso son géneros literarios, pero también hay discursos, discursos que Jesús dio, por ejemplo en Mateo tenemos 5 grandes discursos y luego ya los miraremos más adelante. Entonces, estos autores, al estudiar y al proponer estas teorías, están pensando, están pensando solamente en la parte humana, o sea, cómo compusieron los escritos, ¿sí? O sea, no están, porque ese es el propósito de la crítica literaria, o sea, miremos a lo largo del tiempo cómo se compusieron, pero nosotros sabemos que si Mateo tomó material de Q o tomó material de H, y Marcos tomó de H y de P, y Lucas tomó de P y de Q. No obstante, detrás de ese tomar ese material y componer sus evangelios está el Espíritu de Dios, porque Él los inspira para poner por escrito, es decir, los empuja literalmente a poner por escrito. Entonces, el hecho de que ellos escojan material no significa que la inspiración no está, ¿no? Ahí está la inspiración, porque eso que quedó escrito fue lo que ellos, de todo el material que había, escogieron y para sus propósitos también, porque hay un propósito teológico también, y es que cada uno tiene una comunidad o comunidades detrás, con problemáticas, con situaciones difíciles, políticas, sociales, económicas, por eso conocer el contexto que es la lectura que ustedes tenían que ya hicieron, ¿no? Conocer, porque es que cada comunidad afrontó situaciones difíciles. Entonces Mateo responde a una comunidad y dice cómo formar esta comunidad y cómo responder a esas problemáticas que tiene. Entonces voy a escoger de todo ese material que probablemente él tenía a su disposición, dijo, voy a escoger y voy a para responder a esas problemáticas y formar mi comunidad o mis comunidades, entonces tomo este material y lo organizo de esta forma y lo pongo por escrito. Ahí está el Espíritu de Dios, porque Él está escribiendo, porque Él está siendo llevado por el Espíritu o motivado o empujado literalmente, que es lo que significa inspiración, a poner por escrito. Y eso mismo pasa con Marcos y eso mismo pasa con Lucas. Ahí está el proceso. ¿Sí? Entonces, por eso no hemos mencionado acá, pero gracias por la pregunta, porque claro, no hemos mencionado el espíritu porque aquí, pero no es que esté ausente, ahí está. Solo que la crítica literaria, método exegético, diacrónico. ¿Qué significa diacrónico? Es una palabra griega que es dia, a través del cronos, del tiempo, cómo se fueron construyendo, se fueron componiendo los evangelios. Y eso es a lo que, ese es el énfasis, digamos, que hace la crítica literaria. Y entonces, cuando nosotros hacemos análisis sinóptico, estamos utilizando un método exegético. Entonces, dentro de los diferentes métodos para interpretar la Biblia, este método se llama crítica literaria. Entonces, lo cogemos y hacemos un análisis sinóptico, diferencias y similitudes de los evangelios. ¿Quién depende de quién? ¿Quién es más largo? ¿Quién es más corto? Porque fue un poco el ejercicio que ustedes hicieron y que hicieron una muy buena observación, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Bueno, hay 2 manos levantadas, adelante. A ver, yo miro quiénes son. A ver, ¿Me Podelo. escucha ahí? Jairo, sí, adelante. Sí. Bueno, es como volviendo sobre el tema de los escritos que habían alrededor de la construcción de los evangelios. eh, Fue muy importante el trabajo que se hizo inicialmente para la construcción de los que hoy conocemos como los evangelios. Sin embargo, quisiera preguntarles, ¿los concilios fueron lo suficientemente responsables para mantener
el contenido original de lo que ha sido los evangelios. Sí, digamos que los evangelios que llegaron a nuestras manos, esos fueron los evangelios que luego posteriormente en el siglo cuarto, porque esos son los evangelios canónicos, ¿no? Porque también hubo muchos otros evangelios que se conocen como apócrifos y que no entraron en el canon. Pero, claro, la iglesia en su momento, que era una sola, ¿no? Lo que se llama la gran iglesia, que se conformó ya en el siglo segundo, porque en el primer siglo había comunidades, todavía no estaba una iglesia formada. O sea, no podemos hablar sí, de una iglesia, o digamos que de la iglesia, porque habían comunidades y tradiciones. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos, por ejemplo, las comunidades paulinas. Esas recibieron la tradición de Pablo, pero también tenemos las comunidades joánicas que recibieron la tradición de Juan. Y entonces tenemos una representación de las comunidades joánicas en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Pero también tenemos comunidades petrinas que recibieron el mensaje del Evangelio de Pedro y están representadas en sus cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro, y muy probablemente Mateo y Marcos, que luego ya lo miraremos. Marcos también puede tener probablemente una influencia paulina. Mateo es mucho más petrino, ¿no? Lucas puede tener una influencia paulina también. Entonces, y luego tenemos otra tradición representada en el Nuevo Testamento, que es la tradición de Santiago. Santiago, el hermano del Señor, ¿no? Que es la carta a Santiago, el que se conocía como hermano del Señor, que no es ninguno de los discípulos, ¿no? Y que la tradición hablaba de Santiago, pues el hermano del Señor. Entonces, eh, este, eh, eh, cuando a finales del primer siglo entonces había tradiciones, comunidades, ¿no? Comunidades, pero cuando empezó a entrar el gnosticismo, que se desarrolla en el siglo segundo, pero que ya a finales del primer siglo empezamos a ver un proto-gnosticismo, por ejemplo, el Evangelio de Juan responde a ese gnosticismo, pero es apenas un gnosticismo incipiente. Y por ejemplo, las cartas de Colosenses, la carta a los Efesios, ya también responde en contra de ciertas ideas gnósticas, dijéramos, protonósticas y mistéricas, como una mezcla, había como un sincretismo mistérico y que Colosenses y Efesios responden a eso, ¿no? Van en contra de eso, digamos. Entonces, cuando empiezan a entrar todo ese tipo de cuestiones, más otros evangelios gnósticos, apócrifos que se escriben, entonces la iglesia tuvo que cerrar filas y tuvo que decir, bueno, para poder conservar la ortodoxia, entonces se empezaron a cerrar las filas y se conformó lo que se llamó del siglo segundo, quizás mediados del siglo segundo, la Gran Iglesia, ¿no? Y luego se empezó poco a poco a dar discusiones sobre qué libros eran los revelados y qué libros eran los inspirados. Esa discusión se dio por 3 siglos, eso no fue tan fácil, hasta que por fin en el siglo cuarto hubo un cierre del canon y se dijo, estos libros, 27 libros, son los libros revelados e inspirados por Dios y el resto quedó por fuera. Y lo mismo, bueno, los 27 en total que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, esa fue una decisión que se dio en el siglo cuarto en la iglesia a propósito de todo esto que acabamos de decir, ¿no? Y estos 3 evangelios se consideraron como canónicos. Entonces, ellos quedaron como revelados e inspirados por Dios. Y detrás de todo ese proceso, Hernando, detrás de todo ese proceso está el Espíritu Santo, porque esa decisión, cómo decidir entre tanta literatura, cuál sí, cuál no. Entonces, fíjense que la inspiración también va un poquito más allá de lo que nosotros pensamos, porque esa decisión tuvo que haber sido guiada por el Espíritu también, claro, no de forma mágica y que llegó a un ángel del cielo y les dijo este sí, este no. No, hay criterios para poder elegir. Y claro, detrás de todas esas decisiones estaba el Espíritu Santo auxiliando, ¿no? Porque dentro de los criterios, un criterio fue que
lo teológico, digamos, no hubiese contradicciones entre la teología en los 27 libros. O sea, cada uno presenta un contenido distinto de acuerdo a sus propósitos teológicos, a sus comunidades, en fin, pero que no estuvieran en contradicción, ¿no? Entonces, una misma analogía de la fe, que es lo que se llama, ¿no? O sea, que no hubiera contradicción. Por eso los evangelios gnósticos no entraron, porque obviamente hay contradicción contra estos evangelios, ¿no? En sus ideologías y en sus planteamientos. El otro criterio es que mm, fueran escritos por testigos oculares, ¿no? En este caso, pues por eso la autoría de los escritos, de los 27 escritos. Ese fue un segundo criterio. Por eso Pablo dice, bueno, a mí también se me apareció. O sea, yo también lo vi, ¿no? Y bueno, y sus cartas por eso entran también a ser parte del canon. El tercer criterio para la canonización em, fue que fuera conocido por las iglesias, o sea, que se leyera y que se tuviera como tradición leer en las comunidades. Entonces, claro, hasta el siglo IV, por ejemplo, lo que son las cartas católicas o las cartas universales, que son Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas, estas cartas fueron discutidas en la iglesia. Recordemos que estaba la iglesia oriental, la iglesia madre de ese momento pues era Jerusalén, la iglesia madre pues antes de la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Era la iglesia madre y eso es lo que se llama la iglesia oriental, pero también estaba la iglesia occidental. Dentro de la occidental estaba Roma, estaba el norte de África, pero de occidente, parte de lo que hoy se llama Asia Menor, bueno, de lo que en ese momento era Asia Menor, que hoy es Turquía, era parte, todo lo que es la parte occidental, pero la parte oriental era entonces Palestina, todo lo que se conoce como Palestina, Alejandría, que también está en Egipto, pero en la parte norte, Alejandría, eh, bueno, en la parte oriental de lo que era Asia Menor. Entonces, la cultura en que las comunidades leyeran, o sea, que conocieran Marcos, por ejemplo, que hubiese llegado Marcos, que hubiese llegado una carta de Pablo, que hubiese llegado una de estas cartas y que las iglesias o las comunidades las leyeran. Y entonces eso le fue dando autoridad a los escritos, reconocimiento a los escritos. Y claro, los autores escribieron sin pensar que eso era palabra de Dios. Ellos no estaban pensando lo que estoy escribiendo es palabra de Dios. Ellos escribieron pero obviamente fue una reflexión por revelación e inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces el Espíritu pues acompañó también en esos procesos de selección, que sí y que no. Y entonces así se garantizó, Dairo, así se garantizó que estos evangelios que tenemos fueron los evangelios recibidos por la iglesia. Ellos reconocieron en los evangelios, en estos tres, que estos eran revelados, inspirados por Dios, y ahí quedaron. Lo otro que tenemos acá, que Q, que H, que P, en estas hipótesis eran documentos independientes y de esos documentos tomaron Mateo, Marcos y Lucas para construir sus evangelios, ¿no? Aunque no tenemos, estas son hipótesis, pero esas hipótesis se fueron revaluando y todavía nos faltan, porque miren, aquí tenemos otra, es la de la tradición oral. Este autor, este exponente, J. G. Herder, el que propuso, pues él consideraba que los evangelios nacieron a partir de una primera proclamación oral, ¿no? Y que se transmitieron con fidelidad, porque como era lo que Jesús había dicho y lo que Jesús había hecho, entonces eso era tan sagrado que se transmitió con fidelidad, ¿no? Casi que de forma fija, o sea que no había peligro de cambiarse. Entonces él dice que así las cosas no hay que recurrir a contactos literarios de ningún tipo, que las semejanzas que hay entre Mateo, Marcos y Lucas, ¿cómo se explican? Pues se explican porque todos dependen de una misma tradición oral que era fiel, ¿no? Entonces, él no habla de relatos literarios escritos, sino de la tradición oral. Y como todos conocían la tradición oral, de esa tradición oral, Mateo escribe, Marcos escribe y Lucas escribe, ¿no? Sin embargo, es muy complicado
Es insuficiente explicar, con esta teoría es insuficiente explicar el problema sinóptico que ya dijimos de qué trataba, de las diferencias y las similitudes. Es diferente, ¿no? Es difícil poder explicar que solamente haya sido por tradición oral, porque sí tuvo que haberse empezado a escribir, o sea, no solamente la tradición oral, también la tradición oral, pero también tuvo que haber habido ya escritos, como decíamos al principio, con fines misioneros, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra. Y la otra es esta, que esta es la que hasta hoy se ha mantenido entre los estudiosos y se llama la teoría de las dos fuentes. Hoy todavía se mantiene esta posición. ¿Cuál es? Se trata de una teoría ya por los exégetas de manera muy amplia aceptada, ¿no? Y no obstante sigue siendo hipótesis, ¿no? Pero hoy se acepta. ¿Quién está detrás de de esta posición o el precursor? Es Schleiermacher, que lo tenemos acá, Friedrich Schleiermacher. Él es un filósofo también y él se basó en un testimonio de Papías, uno de los padres de la iglesia. Papías dice, hablando de Mateo, él considera que Mateo escribió una colección de las palabras de Jesús y que lo hizo en hebreo y que se fue reelaborando en griego y así apareció esa hipótesis de Q, ¿no? De Q, que es un documento que recoge las palabras o las enseñanzas de Jesús. Que la otra fuente de la que depende Mateo y Lucas es Marcos. ¿No? Entonces, probablemente de Marcos tuvo que haber habido un protomarcos antes de Marcos, o sea, un protomarcos, como un primer esbozo, dijéramos, de Marcos, y hasta que Marcos finalmente llega a su forma final. Entonces, este esquema que tenemos aquí es la teoría o la hipótesis que todavía se mantiene hoy entre los exégetas. Se llama la teoría de las dos fuentes. ¿Cuáles son las dos fuentes? Marcos, porque es el más corto y porque tiene un vocabulario más poco y una estructura gramatical y sintáctica no tan bella, dijéramos, estilísticamente hablando. Mientras que Lucas sí embellece mucho el lenguaje y Mateo también lo hace. Entonces eso quiere decir que Marcos no pudo ser la síntesis de estos dos, porque dañó el lenguaje, digamos, ¿no? Y fíjense, hay algo interesante hablando de la revelación y de la inspiración. Miren que volvemos a decir que los autores bíblicos eran conscientes de lo que estaban escribiendo, porque si hubiese sido dictado del Espíritu Santo, uno se pregunta por qué el griego de Marcos no es tan fino, digamos. O sea, el Espíritu Santo le dictó al autor del Evangelio de Marcos o a Marcos, le dictó de manera no tan fina el griego, mientras que a Lucas sí le dictó un griego mucho más estilizado y más embellecido, y a Mateo también. Entonces, fíjense que por eso se reveló que estamos entendiendo por revelación e inspiración, porque entonces cada autor en su formación escribió, cada autor escribió en su manera de hablar, en su manera de entender, ¿no? Entonces ya, Ludwig, ya te doy la palabra. Entonces, por eso es mejor entender que Marcos fue primero de los dos, porque no se entendería cómo es eso, ¿no? Mientras que si Marcos es el primero, Lucas lo embellece. Y Marcos también lo embellece porque tenían una forma de escribir y de hablar mucho más literariamente, mucho más formados, digamos, ¿no? Entonces, las dos fuentes. La Q, repetimos, es un documento de dichos de Jesús, que está en Lucas y en Mateo, porque Marcos no lo tiene, ¿sí? Está solamente en Lucas y en Mateo, que son esas perícopas de doble tradición que aparecen en Lucas y en Mateo y que son enseñanzas de Jesús o dichos de Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, y como Marcos es también la primera fuente, entonces Lucas toma a Marcos, sigue a Marcos y le añade más cosas. Y Mateo también sigue a Marcos y también le añade. O sea, le añade y lo embellece, le añade ciertas cosas. Ustedes se dieron cuenta del ejercicio que hicieron, ¿no?
cómo hay cosas propias de cada uno, ¿no? Pero aparte de eso, aquí hay otras dos flechitas a los lados y estamos diciendo que Lucas no solamente Profe, se te fue el sonido. Atencia, continúe con la clase. espérense, ¿qué sería? A ver, ¿ya? A ver, ¿ya? ¿Ya? Sí, te escuchamos. Profe, sí me escucha. Ah, bueno, listo. Entonces, antes de pasar a estas diapositivas, estamos acá. Listo. Entonces, estaba diciendo que, bueno, que Lucas, entonces, tomó de Marcos y de Q, pero también hay perícopas propias de Lucas, como por ejemplo, las parábolas de la misericordia, el hijo pródigo, comúnmente se reconoce como hijo pródigo, pero que se debiera llamar más bien como el padre, si se quiere, el padre misericordioso, porque lo que se resalta allí es la misericordia del padre, ¿no? Y entonces ese es propio de Lucas, pero también Saqueo, por ejemplo. Saqueo solamente lo tiene Lucas y no lo tienen los demás. Entonces, esta flechita que tenemos aquí a la izquierda es material propio de Lucas, que de dónde lo tomó podríamos llamar fuente L, porque es de Lucas, ¿no? Una fuente L, un material que él conoció que no conoció Mateo ni Marcos, y entonces él incluyó. Entonces, las fuentes de Lucas, ¿cuáles fueron? Una fuente propia, Marcos y Q. ¿Cuáles fueron las fuentes de Mateo? Pues Marcos Q también y una fuente propia, porque Mateo también tiene relatos propios que no tiene Lucas y que no tiene Marcos. Entonces, esto es lo que se llama una fuente común. Mire, la fuente común Q postula la existencia de una fuente escrita desconocida llamada Q, utilizada por Mateo y Lucas. Dependencia de Marcos. Además de Q, Mateo y Lucas habrían usado el Evangelio de Marcos como fuente. Implicaciones. Esta teoría ha sido influyente en el estudio académico de los evangelios sinópticos. Entonces, esta es la última teoría, ok, esta es la última teoría que está en boga todavía hoy, la teoría de las dos fuentes. Así se construyeron los evangelios. Y luego cuando ya lleguemos a Marcos, que es con el primero que vamos a empezar, por eso vamos a empezar con Marcos y no con Mateo, porque Marcos en esta última hipótesis, que es la que pervive hoy todavía, Marcos es el primer evangelio que se escribe, por eso vamos a comenzar con Marcos. Bueno, entonces ahora sí tenemos Ludwig, adelante. Sí, profe. No sé si de pronto más adelante usted nos vaya a hablar al respecto, pero veo que algo que de pronto no se ha tenido en cuenta al respecto de las teorías de las teorías de las fuentes es que pues cada autor tenía su oficio, ¿no? Y cada autor pretendía como que los destinatarios a los cuales estaba escribiendo o hacia los cuales estaba dirigiendo el mensaje, pues eran diferentes, ¿no? Ujú, Entonces, pero lo que sí se puede percibir es que existe un objetivo y un propósito en común en todos, ¿no? En el ujú, cual es resaltar la persona de Cristo. Y ujú, pues también yo estaba que le hacía mención a eso, solo que usted ya habló en esta última parte de esa fuente, la fuente Q, ¿no? Acerca de los dichos de Jesús, realmente ujú, qué fue lo que él dijo. Ahora, lo que sí de pronto puede llegar a quedar como en el tintero es, bueno, todo esto es resultado de una tradición oral, porque se puede entender de que toda la Biblia es resultado de la tradición oral, pero que de pronto muchas veces las historias o tal vez las parábolas o bueno, o digámoslo así, los mensajes que compartía Cristo tal vez no se transmitían de la misma manera, ¿no? Entonces yo creo que eso también puede incidir en las diferencias que existen dentro de estos tres evangelios en particular, los sinópticos, y mucho más frente al evangelio de Juan. ujú. Sí, Ludwig, gracias.
porque sí, hubo tradición oral, así se comenzó. Antes de ponerse por escrito hubo mucha tradición oral, porque en los mismos evangelios encontramos que Jesús los envía a la misión, ¿no? Para que establezcan el reino. Y entonces, sí, claro, primero comenzó la tradición oral. Luego, como decíamos, se empezaron a poner por escritos algunos relatos con fines misioneros, ¿no? De las enseñanzas de Jesús. Y así se fueron escribiendo y luego se fueron compilando, se fueron haciendo compilaciones como por ejemplo las enseñanzas en parábolas, digamos. Entonces, se compilaron. Pero luego también por ejemplo, los relatos de milagro. Ah, bueno, Jesús hizo curaciones. Entonces se fueron como reuniendo en colecciones, por llamarlo de alguna forma, y así poco a poco es como se va escribiendo. Y fíjense que Lucas no lo dice, ¿no? Porque Lucas dice, bueno, así como muchos otros han escrito, yo también me he dado la tarea de investigar. Y fíjense que sí, o sea, Lucas es el que da la pauta, el que da la pauta de decir si hubo una investigación de estos autores, de material. Él dijo, yo también me propuse y me puse a investigar y entonces recogí material, etcétera, etcétera, y compuse mi evangelio porque tengo mi propósito. Entonces, sí, eso hemos dicho que cada uno de los evangelios tenía un propósito teológico distinto, porque tiene comunidades al frente diferentes. Y entonces eh, se, se enseña, ¿no? Se predica, dijéramos, y se forman a las comunidades también. Entonces, sí, luego ya de hoy en noche entraremos ya a Marcos, que ya para entonces ustedes ya lo han leído, y entonces vamos a entrar a Marcos y a mirar todo de cómo se formó Marcos, también cómo, no solamente cómo se formó, sí, sí, Dairo, cómo ellos hicieron como releyeron, es una relectura que hacen, ¿no? Que vamos a ver en qué fecha más o menos se pudieron haber compuesto los tres evangelios y cuál es la situación. Yo les voy a poner entonces tengo dos cosas para ponerles en este tema que trabajamos, que es el tema del problema sinóptico, y es primero el libro de la sinopsis, y segundo, les voy a poner un video para que ustedes vean. Ese video nos va a servir mucho, por ejemplo, para Mateo y bueno, no solamente, bueno, en este caso los evangelios sinópticos, pero nos va a servir para todos estos escritos que fueron compuestos del Nuevo Testamento, que fueron compuestos después del año 70, que sabemos que el año 70 se destruyó el templo y hubo una guerra judía. De ahí para allá, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con los cristianos? ¿A dónde se fueron? Y eso lo vamos a ver de hoy en ocho. O sea, ¿qué pasó con ellos? Porque el judaísmo sufrió una situación otra vez bastante difícil y fue otra vez la destrucción del templo por los romanos. Hubo un nuevo intento de sublevación en el 135 y fue muy complicado. Entonces, ese contexto es importante mencionarlo porque Mateo va a tener una disputa. En Mateo se va a ver a Jesús en disputa con las autoridades religiosas, fariseas. ¿Qué fariseos son esos? Entonces, ese video que les voy a poner allí como recurso también para que lo vean, ¿sí? Para que lo vean. Y claro, allá van a encontrar que hablan de Jesús como un profeta de Galilea. Claro, porque quienes hicieron este video es un documental muy chévere, perdón lo coloquial, pero es muy interesante porque quienes lo hicieron fueron estudiosos tanto judíos no creyentes, pero judíos que cuentan su historia, qué fue lo que pasó, pero también hay profesores de otras universidades. Entonces es un documental bastante serio. Entonces se los voy a poner ahí también para que lo vean, porque eso también es una forma de conocer el contexto y eso es absolutamente fundamental para poder interpretar cualquier libro del Nuevo Testamento en este caso. Entonces les voy a poner esos otros recursos. Catherine, tenías la mano levantada adelante. Gracias, profe. Bueno, solo para mencionar que al revisar esto que nos estás informando acerca de las fuentes y bueno, al adentrarnos en el estudio de los evangelios, es bien necesario como tomar como pagar un pasaje por una nave que va a viajar en el tiempo, exegéticamente hablando, devolvernos atrás y ver
que eran tiempos bastante movidos, bastante difíciles por todo lo que estaba surgiendo. Los cristianos como tal, es decir, viviendo persecución por parte de Roma y de los judíos, las comunidades tratando de mantenerse, digamos, de mantener viva su fe y de compartir, digamos, en medio de ellos sus vivencias y de quienes fueron esos testigos y presenciales de los hechos de Jesús y demás, tratando de también conservar esas memorias. De hecho, porque era un país, era una cultura, una nación, aunque esa palabra no existía en ese momento, pero era un pueblo invadido, oprimido, y el mismo hecho de, si bien es bien importante para la cultura judía la tradición oral, también es un acto de salvaguardar su cultura y un acto también de rebeldía, digamos, y de rebelión el poder poner por escrito esas vivencias. De hecho, por eso hay tantas incógnitas y tantas hipótesis sobre las fuentes. Entonces considero que es importante dejar de pensar como en autor, el público destinatario, como porque, digamos, cuando estamos pensando así, nos estamos imaginando como que el autor dijo, bueno, 2 puntos, voy a empezar a escribir, entró en un éxtasis y el Espíritu Santo le dictó literal y él escribió porque está pensando en un público. Es más bien una recopilación de todas esas personas, como tú bien has dicho, que son unos análisis de la comunidad, son unos trabajos comunitarios, pero justamente esas fuentes fueron muchos o varios, digamos, quienes fueron como los protagonistas anónimos de mucha de la escritura y de la inspiración del Espíritu Santo, que lo pusieron por escrito. Yo me referiría más a editores, de pronto Marcos, Lucas, Juan, bueno, y muchos en la Biblia pudieron pasar como editores en cierta manera, bueno, y también autores, pero porque no fueron ellos únicamente los amanuenses de esos escritos, sino que hubo allá un trabajo que Dios ha dejado por tanto tiempo y de pronto algún día se llegue a descubrir un poco más con tantos hallazgos que suelen suceder en la arqueología y demás. Pero es eso, o sea, que no podemos definir como blanco y negro, démonos cuenta cuántos siglos han pasado y seguimos teniendo hipótesis. Entonces nosotros no podemos plasmarlo como tan así, y más allá de una comunidad dirigido es más bien una comunidad con un entorno cultural que pensaba, vivía y analizaba de acuerdo con lo que estaban viviendo, de acuerdo a su lugar geográfico también, de acuerdo a la región en donde se encontraba, porque muchas cosas bien difíciles estaban sucediendo, y ellos estaban casi que o sea, perseguidos a muerte, pero también su misma cultura y su estirpe estaba siendo perseguida para ser extinguida. Entonces, de acuerdo a donde vivieron, es por eso, ¿no? No es como que vamos a escribir un libro para un público receptor, sino que más bien nosotros somos los que vamos a narrar nuestra vivencia para salvaguardar nuestra cultura, y de ahí es que se generaron como estos escritos. Sí. Catherine, gracias. Sí, claro que sí, así fue. Así fue. Es que nosotros pensamos, sí, como dice Catherine, no, que los escritos bíblicos cayeron del cielo ya hechos. No, detrás de eso hay toda una historia comunitaria, toda una historia de fe, toda una historia de vivencias, y detrás de eso está la revelación y la inspiración. Entonces, por eso decíamos que ese concepto de revelación e inspiración que se tuvo hasta la Edad Media, que hoy en algunos círculos todavía se conserva, sí, como decía Catherine, y como hemos afirmado, ¿no? Que el autor no supo, o sea, sí, entró en éxtasis, el espíritu le dictó y no supo qué pasó ni nada de eso, no, eso fue en la historia, porque es que Dios se revela en la historia de las comunidades, en este caso que estamos en el nuevo, ahí
es donde Jesús salió al encuentro de personas. Luego los que se fueron añadiendo, los testigos oculares primero fueron muriendo y entonces se escribe para mantener viva la memoria de Jesús, para que no se desviara la memoria de Jesús. Pero eso se da ahí, ¿no? Ahí en la comunidad. Pero claro, sí hay también autores literarios que dijeron, bueno, de toda esta reflexión, de todas estas vivencias, de todas estas situaciones, a propósito de los contextos, entonces, miren, ya les doy la palabra, Ludwig volvió a levantar la mano, creo, y hay otra persona también. Entonces, em, ese contexto histórico que ustedes leyeron, el libro que leyeron, eh, Luis Fernando, así es, él se revela exactamente. Él se revela es en la historia, o sea, es ahí en lo que vivimos, ¿no? Claro, estamos hablando de los autores, porque Dios nos sigue hablando hoy, pero evidentemente, pues, a la manera de la revelación y la inspiración de la escritura, pues, digamos que quedó cerrada en ese sentido, o sea, quedó cerrada en el sentido en que se volvió canon y es nuestra Biblia, nuestra Sagrada Escritura. Y bueno, Dios nos sigue hablando hoy, no se quedó el sentido cerrado solo para los primeros destinatarios, sino que también Dios nos sigue hablando hoy, pero nuestra fuente a través del cual Dios nos habla es la Biblia, palabra de Dios, ¿no? Entonces, sí, entonces ese libro que leyeron de contextos, más el video que van a ver, que fue lo que sucedió después del año 70 con todo ese contexto que debemos tenerlo en mente, ya, y que ustedes ya lo tienen claro porque al hacer el cuadro sinóptico se apropian muy bien de ese contexto, ¿no? Más el video, ya tenemos listo para de hoy en noche entrar directamente a Marcos, ¿no? Directamente a Marcos. Entonces, bueno, aquí tenemos tres manos levantadas, entonces adelante, no alcanzo a ver en este momento quién en su orden, quiénes en su orden levantaron la. Pero bueno, a ver, empecemos con quién, no sé, a ver, ahí ya. Bueno, a ver, quien quiera tomar la palabra, adelante. Profe, Profe, aquí estoy yo, Frank. Ludwig, adelante. sí, profe, yo quisiera hacerle una pregunta, Sí, aunque para mí es claro, pero sería errado pensar de que si cada evangelio tiene un énfasis, sería, sería como errado no tener en cuenta el contexto histórico, el contexto sociocultural en el cual se desarrolla cada evangelio y no solamente cada evangelio, sino en donde cada escritor se encuentra en ese momento, ¿sí? Porque usted mismo lo ha dicho, una cosa es el autor escrito con la A minúscula y otra cosa es el autor escrito con la A mayúscula. Eso está muy claro, pero cuando entramos a un estudio teológico, no encerrándolo solamente en cuestión de fe, sino cuando entramos a un estudio teológico, estamos viendo que existen varias fuentes, ¿sí? Que existen varias teorías de fuentes, pero sería errado pensar de que cada evangelio tuvo un énfasis, siendo que cada em, autor está dando una visión diferente de Cristo. En el caso de Mateo, que Jesús es como rey, que Marcos, Jesús es como siervo, de que Lucas, Jesús es Jesús como hombre y Juan a Jesús como Dios, cada uno lo está mostrando de una manera diferente. Sería errado pensar de que en ese momento ellos no estaban pensando de que tal vez esos escritos o esa tradición oral, porque estamos hablando también, que no iban a trascender 2000 o 3000 años después de que ellos lo hayan escrito, y que en ese momento cada uno lo estaba escribiendo en su contexto y a un público en especial desde su mismo conocimiento y desde su mismo, digámoslo así, hasta dentro de su mismo vocabulario, porque cada uno tenía su propia profesión, cada uno tenía su quehacer diario, ¿no? Entonces, sería errado pensar eso. eh, gracias, Ludwig. Eh, es errado no tener en cuenta el contexto, como tú dices. No podemos no tener en cuenta el contexto. Por eso
tenemos el libro y el video, y habría mucho más que decir aparte de eso, porque sí, Marcos y la comunidad marcana tienen un contexto. Por eso tenemos que plantear más o menos en qué fecha se pudo haber escrito para conocer qué es lo que estaba pasando, porque Marcos escribe para solucionar esos problemas. Y es lo que nosotros miramos, por ejemplo, con el relato de la oveja perdida. O sea, cuando lo analizamos así como por encimita y a grandes rasgos, dijimos, no es igual tomar la parábola de la oveja perdida en Lucas y enseñarla desde Lucas, que responde a una situación distinta, y no es igual tomarla desde Mateo, que está en un contexto diferente, en el capítulo 18 y que responde a otra cosa. O sea, no es igual. Entonces, eso es lo que estos estudios han detectado, porque las diferencias y los énfasis. Entonces, mira, a propósito de eso, podríamos decir lo siguiente en la siguiente diapositiva. Eh, el método histórico crítico. ¿Qué es el método histórico crítico? Bueno, el método histórico crítico es un método exegético o unos métodos, porque hay 5 métodos exegéticos. Uno de ellos es la crítica literaria, que es la que nosotros hemos hablado. Y dentro de la crítica literaria está la crítica de las fuentes. Esto que acabamos de hacer, de las hipótesis y que quién pudo haber sido la fuente primaria de quién o qué dependencia literaria hubo entre los evangelios y todo eso, eso es crítica de fuentes. ¿Sí? Entonces, nosotros ya hicimos crítica de fuentes cuando estudiamos el texto de la curación de la suegra de Pedro, porque ahí ustedes observaron y dijeron, Marcos es más corto o Mateo es más corto, Lucas hace un exorcismo de la fiebre, mientras que Mateo y Lucas, Mateo y Marcos, uno le toma la mano, el otro la toca. Ese tipo de diferencias, ahí es donde está. Hay que ponerle cuidado no tanto a las similitudes, sino a las diferencias, porque en las diferencias está el énfasis teológico de cada evangelista. Ahí está el énfasis teológico, ¿no? Y hay que tener en cuenta el contexto literario y qué es lo que viene diciendo Jesús y cómo está distribuido el Evangelio para entender, ok, esto está dentro de esta parte. Entonces, si está dentro de esta parte y de qué viene hablando, entendemos cuál es el propósito en Marcos, cuál es el propósito en Mateo y cuál es el propósito en Lucas, ¿no? Son diferentes, no es el mismo. Entonces, sí, es cerrado, como dices tú, no tener en cuenta el contexto. Y no solo para los evangelios, para toda la Biblia, no solo para el Nuevo Testamento, para toda la Biblia. Cuando uno entra a interpretar un texto bíblico, siempre tiene que estudiar el contexto, porque si no uno le hace decir al texto lo que el texto no dice. O sea, ¿qué está viviendo la comunidad? Si entramos a las cartas de Pablo, por ejemplo, la comunidad de Corinto. ¿Cuáles son las problemáticas de la comunidad de Corinto? ¿Dónde está ubicada Corinto? Era un puerto. ¿Por qué hay tantos desórdenes morales en la comunidad de Corinto? Ah, claro, uno entiende la comunidad. Claro, es que abrazaron la fe, eran paganos, vivían en un puerto y allí en el puerto confluían personas de diferentes culturas, religiones. Ética y moral era terrible en la sociedad grecorromana, porque pues para ellos la religión no tiene incidencia en su vida, ¿no? Una cosa es hacer ritos y que Dios los guarde de los peligros en alta mar y bueno, todas esas cosas, pero eso no tiene incidencia en la ética y en la moral. Y entonces sí, el contexto es absolutamente necesario siempre a la hora de interpretar, siempre. Entonces, si vamos a predicar o a enseñar sobre alguna pericopa de Marcos, tengo que conocer a Marcos, tengo que conocer el contexto de Marcos, tengo que conocerme todo el Evangelio. Por eso quiero que leamos los Evangelios, más que otras lecturas. Yo les doy la información, pero quiero que leamos, porque si yo tengo el todo, puedo explicar la parte. Necesito el todo de Marcos para explicar la parte de Marcos y conociendo el contexto en el que Marcos se gestó, ¿sí? Entonces, sí, es absolutamente necesario el contexto, eso no se puede dejar por fuera, o sea, no se puede. Ajá. El énfasis, bueno, ¿alguien más tenía la mano levantada? Sí, profe, solo quería aportar que
De hecho, la gran importancia de tener en cuenta el contexto se hace en que marca una pauta en el contexto de la predicación de hoy, ¿no? Pensar en el contexto del Evangelio de Marco para traerlo a, al contexto de hoy, a la persona, a lo que está viviendo hoy la iglesia, quizás cuando uno conoce el contexto del libro en el que uno está predicando y que uno está enseñando, eso va a ser más eficiente el mensaje de la palabra hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que pensándolo en que el Espíritu Santo no tomó a las personas en un éxtasis y les dictó para que ellos escribieran, sino que el Espíritu Santo mismo tuvo en cuenta el contexto para inspirar. Toma el contexto también de la época, de la gente, de la vivencia de la gente para inspirar esa palabra, porque obviamente el contexto es muy importante también para lo que, digamos, para lo que quería o lo que quería el Señor de ahí en adelante con todo lo que es la iglesia y la predicación de la palabra. Sí, Fran, gracias. Eso que dijiste es muy importante. El Espíritu Santo tuvo en cuenta el contexto, porque no es que Dios se revela en la historia de los hombres. Dios no habla en un lenguaje inentendible, no. Dios se revela a los hombres para que los hombres puedan tener y entender el mensaje de Dios. Entonces, sí, como tú dices, el Espíritu Santo tuvo en cuenta el contexto de cada autor y cada autor comprendió, abrió los ojos, comprendió que es la revelación y puso por escrito. Sí, muy bien. También dos personas más levantaron la mano. Eh, ¿Quién más? Bueno, Ludwig, ¿se te quedó la mano levantada o vas a volver a No, profe, intervenir? no, quería volver a intervenir. Sí, dale. Pues ahorita que estamos hablando al respecto de los contextos y de las audiencias o de, o de los destinatarios, yo creo que eso tiene que ver, y eso es un gran ejemplo para nosotros en el caso del papel de predicar la palabra, ¿no? No es lo mismo Ujú, si yo predico eh, en una universidad en donde hay gente que se está preparando, que tiene cierto nivel académico, si de pronto yo voy a predicar en una zona rural a personas que se dedican a labrar la tierra, campesinos, ¿sí? No es lo mismo si yo me voy a dirigir a una audiencia que son adolescentes, que tienen sus propias expresiones o su jerga, si yo voy a ir a dedicarme a predicar o a compartir el evangelio a personas de adultos mayores. Entonces yo creo que eso es un ejemplo aplicable al contexto de hoy en día. Entonces yo creo que estamos construyendo eso aquí en la academia y ese es el resultado de ver esas cuatro diferencias dentro de esos evangelios, ¿no? Me gustaría también encerrar también a Juan al Evangelio de Juan, pero en este caso los evangelios sinópticos. ujú. Sí, 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 claro. Son contextos y hay que mirar los contextos. Eso es absolutamente fundamental. Muy bien, entonces gracias por los aportes. Construimos entre todos, con los comentarios, con las preguntas. Las preguntas también enriquecen mucho porque nos ayuda a mirar aquello que no hemos visto y que es importante, ¿no? Entonces, para terminar, eh, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y cuáles son las conclusiones y las aplicaciones prácticas de este estudio que hemos hecho hoy del problema sinóptico o del sí. Entonces, el valor literario. Los evangelios sinópticos son obras literarias complejas que merecen un estudio profundo. ¿M? Y es lo que estamos haciendo, un estudio profundo, porque esto es lo que se trata. Estos temas son los que se abordan en la academia. Esto uno no le va a decir a los hermanitos de la iglesia, como dice Ludwig, pues yo no voy a ir a decirle a los hermanitos de la iglesia problema sinóptico y o sea, ellos no están en la academia y probablemente no los entenderían, pero sí podríamos decirles el lenguaje muy sencillo porque nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad y la gracia de poder profundizar y estudiar. Entonces, cuando yo cojo, por ejemplo, voy a predicar
sobre sigamos con el ejemplo de la oveja perdida. Voy a predicar desde Mateo, la oveja perdida, entonces yo lo que sí les puedo explicar es el contexto, es decir, bueno, vamos a tomar el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Mateo vamos a predicar o a enseñar sobre la oveja perdida y vamos a mirar en qué contexto estaba Mateo. Y uno sí les puede contar el contexto, esto estaba viviendo en la comunidad de Mateo y esto estaba pasando internamente en las relaciones comunitarias y está en el capítulo 18 de Mateo, que se conoce como el discurso eclesial. Entonces algo estaba pasando al interior en el trato comunitario. Y entonces esta parábola nos va a enseñar esto y esto y esto, y eso sí se puede decir de manera muy sencilla y la gente crece. La gente crece porque empieza a saber, ah, miren, qué interesante, yo no sabía eso. Y la gente también, nuestra gente crece también, ¿no? Entonces, nosotros estamos aprendiendo en la academia, pero eso hay que hacerle transposición en un lenguaje sencillo para la gente pero que ellos también crezcan, vayan creciendo y vayan creciendo. Entonces, esto a nivel literario, ¿no? Y detrás de esas obras literarias complejas, cómo se formaron y cómo se construyeron, pues las estamos estudiando justamente para entenderlas. Y ahí está, ahí en esa complejidad está el Espíritu Santo. Pero también tenemos en un segundo punto, como otra conclusión, es una relevancia teológica, porque el análisis del problema sinóptico a qué nos ayudó también, qué nos ayudó a comprender también, no solamente lo literario, de cómo se construyeron probablemente y bueno, y cómo se fueron escribiendo, ¿cierto? Esos procesos de redacción que tuvieron, sino que también nos ayudó a comprender mejor el mensaje de Jesús en cada uno de los evangelios, porque cada evangelista tiene un énfasis teológico distinto y se ve en las diferencias. Y por último, la aplicación práctica. Entonces, este estudio pues enriquece la fe y enriquece la vida de los creyentes al profundizar en cada uno de los evangelios, ¿no? O sea, ya vamos a conocer a Marcos, vamos a conocer a Mateo y vamos a conocer a Lucas, porque cada uno es tan diferente, aunque tengan relatos similares, pero eso enriquece la fe, eso afirma la vida del creyente y nos ayuda a profundizar en cada uno de los evangelios, ¿no? Y que también responden, como decían ustedes, a los contextos actuales, porque uno dice, ah, bueno, si ese es el contexto de Marcos y estaba pasando eso en un contexto parecido hoy, también ese mensaje es pertinente porque nos dice esto y esto y esto y esto. Y eso, inclusive, conocer esto nos ayuda a ser más juiciosos en la hermenéutica. O sea, no es una hermenéutica cualquiera y arbitraria, sino que en la hermenéutica, que es el último paso que uno hace, es decir, la relectura para hoy, ¿qué nos dice a nosotros hoy? Aunque todo el tiempo estamos haciendo hermenéutica, porque todo el tiempo estamos haciendo interpretación, ¿cierto? Al hacer la exégesis y todo eso, pero eso nos enriquece también y nos ayuda a que cuando nos acercamos a un texto y lo estudiemos, luego ya tenemos los elementos para poder hacer la actualización adecuada o la relectura para nosotros hoy adecuada, no haciéndole decir al texto lo que el texto no dice. Entonces, eso nos ayuda también. Entonces, estas son las conclusiones y las aplicaciones prácticas de este tema de hoy. Aquí simplemente, como para socializarles y ya cerramos, está el relato de la curación de la suegra de Pedro que ustedes hicieron y hay como las diferencias, las similitudes y lo propio de cada uno. Bueno, entonces yo les pongo esta presentación como recurso también del tema de hoy ahí en el aula en el aula virtual o en la plataforma, justamente en el espacio donde se habló del tema, allí para que ustedes sepan dónde lo va a incluir, entonces lo voy a incluir ahí, que es ahí donde estamos. Entonces, bueno, entonces quedamos así. Con respecto a las tareas, entonces terminemos de leer el Evangelio de Marcos también y miremos el video. Yo ya enseguida les pongo todo eso en la plataforma para que tengamos ahí pues nuestros recursos y sigamos profundizando. Entonces un abrazo para todas y todos, el Señor les bendiga y bueno, entonces nos veremos con el favor de Dios.